Les he pedido por favor que tengan a la mano su Biblia y vamos a abrirla ahí en el Salmo número 41. Es el tema que nos atañe el día de hoy y vamos a estar estudiando este salmo a profundidad. Así es que abran su Biblia, por favor. Y bueno, quiero comentarles que esta es una oración pidiendo ayuda en caso de enfermedad y contra traidores que solamente murmuran, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente siempre va a haber este tipo de personas. El título de este salmo es Al músico principal, Salmo de David. Y bueno, yo quiero decirles que el tema central de este salmo, pues describe al cantor como sufriendo de dos males, sufriendo de una enfermedad y sufriendo por los amigos traidores. Y bueno, pues en la primera parte de este salmo hay una situación muy particular entre quien está bendito de Dios y quien es enemigo del bendito de Dios. Y bueno, entre los primeros tres versículos vamos a ver las bendiciones que le pertenecen al que piensa en aquella persona necesitada, al pobre, al menesteroso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a dirigir nuestra mirada, nuestros pensamientos hacia esas personas y provocar pues el apoyo, la ayuda que ellos también necesitan, mis amados. Y dice la palabra de Dios, si me acompañan ahí a leerlo en su Biblia, versículos del 1 al 3 del Salmo número 41, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Miren, mis amados, en esta idea, pues es justamente detrás de la palabra traducida aquí como pobre o menesteroso, necesitado. Puede incluir una pobreza económica, pero realmente es más amplio este término de la palabra que se utiliza para la descripción del pobre. Tiene la idea del débil o del indefenso también. Entonces David escribió las bendiciones que recibe el hombre o la mujer justos y pues resume la vida de ese justo por su generosidad hacia el pobre. Entonces David pues no pensaba que esto era lo único que marcaba a los piadosos, pero era algo muy significativo. Y eso es lo que nos tiene que empezar a quedar a nosotros en una idea clara de el saber para qué Dios nos ha llamado santos, justos delante de Él, ¿verdad? Necesitamos observar que ha sido Dios el que nos ha escogido, el que nos ha llamado, y ahora pues nosotros tenemos que responder pues en consecuencia, simplemente, ¿verdad? Dice Spurgeon que los pobres a los que se hace referencia son los que son pobres en sustancia, que son débiles en su fuerza corporal o que son despreciados en su reputación y abatidos en su espíritu. Generalmente son evitados y despreciados con frecuencia, mis amados. Entonces, es en este tipo de personas en quienes también nosotros tenemos que aprender pues a voltear nuestra mirada, porque es necesario que también esas personas conozcan del amor de Dios, ¿verdad? Y ahí es a donde nosotros vamos a estar atentos pues en nuestros pensamientos, poniendo en manos de Dios a estas personas y ayudando si es posible que nosotros lo podamos generar. Eh, Recordemos que hay muchas personas de esa naturaleza o con estas características a nuestro alrededor. Si no son pobres en las cosas de este mundo, por ejemplo, hay gente que tiene muchísimo dinero, pero son pobres en el amor. Tienen muchas posesiones y de alguna manera, un buen trabajo, cosas de esa naturaleza que es de este mundo, pero son pobres en la esperanza. Y desgraciadamente, pues viene una pobreza increíble en el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar claramente en lo que nos está enseñando esta mañana la palabra, porque el que piensa en el pobre, es decir, vuelvo a repetir, el que piensa en el débil, en el desamparado, en el necesitado, pues es una medida amplia de cómo podemos observar
quién verdaderamente es un hombre o una mujer justo. Recuerden que nosotros pues hemos venido a ser llamados justos, pues no precisamente porque hagamos todo lo correcto, ¿verdad? Sino simplemente porque la fe que ejercemos en Cristo nos lleva a esa condición. Ahora nuestro Señor nos está llevando por los caminos de justicia y es por eso que buscamos día a día en su presencia, pues esa guianza divina, ¿verdad? Y esta es parte de la guianza. El Señor nos quiere llevar por este camino de justicia al pensar en los pobres y al actuar en referencia a ellos. El que piensa en el pobre confía en Dios y está dispuesto a dar de sus propios recursos para apoyar sobre la bendición que Dios quiere traer a esta persona necesitada. Y como les vuelvo a repetir, no es necesariamente que sea lo económico, aunque si lo es, pues a apoyar de todos modos. Pero muchas veces Dios nos lleva a dar de los recursos que Él mismo nos ha dado a través de estos estudios. Dios nos ha bendecido grandemente. Tú te tienes que sentir grandemente bendecido porque Dios está poniendo toda su enseñanza, toda su sabiduría en ti a través de la lectura de la palabra, del hecho de que la meditamos, pues justamente estamos haciendo aquí reflexión sobre lo que está hablando la palabra de Dios y pues también nos está invitando a que la pongamos por obra. Entonces, el que piensa en el pobre, pues también es bondadoso con los necesitados. El que piensa en el pobre, pues ayuda a quienes probablemente no lo ayudarían, porque justamente nuestro Señor Jesucristo nos lleva a eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer lo que normalmente no harían personas que no le conocen, pero nosotros que le conocemos tenemos que aprender a tender la mano a toda aquella persona, aunque sepamos que en su momento no van a hacer absolutamente nada. Y lo vamos a hacer con un corazón generoso, porque justamente es así quien piensa en el pobre, entendiendo que aunque no haya ninguna retribución, pues simplemente se da. ¿Ah? Nosotros no esperamos, ni siquiera, de verdad debemos esperar que nos den gracias por el hecho de haber apoyado. Simplemente nosotros tenemos que aprender a dar, a hacer lo correcto, porque el galardón, pues yo creo que tú y yo ya estamos en el gran entendido de que no lo esperamos del hombre, sino más bien el Señor. Él es galardonador de todo aquel que atiende a su palabra y actúa en consecuencia. También el que piensa en el pobre da por su bien, no simplemente para sentirse bien. Entonces, esta palabra también de que piensa, pues implica razonar detenidamente en la situación en la que está esa persona, en lugar solamente de mirar superficialmente y pues hasta brindar una ayuda superficial. No, realmente esto que está hablando el rey David en este salmo, cuando nos dice el que piensa, pues nos tiene que llevar a comprender que tenemos que hacer un razonamiento. ¿Qué verdaderamente necesita esa persona? Tenemos que reflexionar, mis amados. Muchas obras de caridad, ¿verdad? Hay muchas organizaciones religiosas, sociales, políticas, eh, humanistas, que fracasan en esta medida, porque el que piensa en el pobre, pues se va más allá de solamente proporcionar dinero o asistencia. ¿Ah? Quien piensa en el pobre, pues debe contribuir de una manera más profunda, más sustancial, porque desgraciadamente en muchas ocasiones solamente se contribuye a una dependencia crónica y nosotros tenemos que atender este tipo de situaciones como para realmente meternos en la problemática social que se ha arraigado profundamente. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, muchas personas tal pareciera que llevan su costalito de dinero, de cambio, sobre todo de monedas, en el camino. Y cada vez que paran en un semáforo, pues encontramos desgraciadamente a muchas personas que están solicitando ayuda, ¿verdad? Y pues lo más fácil es agarrar y del costalito ese ir sacando una monedita y dársela a esa persona que extiende su mano en apoyo, en una necesidad de apoyo. Lo de menos es eso, mis amados.
Lo de menos es asistir de esa manera a esa persona menesterosa o necesitada. Pero a lo que Dios nos está llamando en este momento, en una reflexión completa, es que nosotros tenemos que atender de alguna manera este tipo de situaciones como para no seguir provocando esa dependencia crónica. Porque a final de cuentas, esa moneda que tú le pudiste haber dado o las monedas que le pudieron haber dado en el transcurso del día, sí lo va a sacar del problema momentáneo, ¿verdad? Le va a resolver de alguna manera la situación que está pasando en el momento, pero después se vuelve una dependencia crónica y por eso no salen de allí. Pretenden que toda su vida sean llevados en esta condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Podemos acercarnos y presentarles la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y buscar la manera de que esas personas se integren a la vida social de una manera productiva, ayudarles, enseñarles. Eso es lo que deberíamos de hacer. Esto es a lo que Dios nos está llamando en este día. Y bueno, hay una recompensa muy fuerte, muy completa de lo que nosotros esperamos, como les digo, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, en el día malo lo librará Jehová. Y aquí comienza una lista de varias bendiciones que llegan a la vida de la persona generosa, de un verdadero hijo de Dios. Miren, esto fue especialmente cierto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En lo que nosotros también conocemos como el pacto mosaico o el pacto con Moisés. Eh, un aspecto esencial de ese pacto eran las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, como lo podemos leer completito en el capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí se nos ofrecen, ¿verdad? Que si nosotros hacemos obedientemente las cosas que el Señor nos manda, pues vamos a tener bendiciones. De lo contrario, pues vendrán maldiciones por la desobediencia. Entonces, probablemente el salmista, pues aplica silenciosamente a sí mismo las promesas generales que se atribuyen aquí en este Salmo 41 de los versículos 1 al 3 y está consolando su propio dolor con la certeza de que ha sido misericordioso y cree, aunque las cosas parezcan oscuras, que obtendrá misericordia. Recuerden que esto fue en el antiguo pacto. Nosotros ahora la bendición que tenemos es que pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos ha ganado todo este favor y nosotros ya no hacemos las cosas propiamente con el objetivo de alcanzar la salvación y vida eterna para el día malo, que Dios nos bendiga en el día malo, ¿verdad? Sino que ahora todo lo hacemos a la luz de que como ya entendimos que Jesucristo ha hecho el sacrificio perfecto, ha pagado con su sangre la redención de nuestras almas, pues ahora todo lo hacemos en un agradecimiento y con el objetivo claro de que la bendición, de que la gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy especial y por eso quise distinguir entre lo que es en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, y ahora en el pacto de la gracia, en el pacto de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Entonces, nosotros pues vamos a atender a este tipo de llamado con una clara idea de que quien se va a glorificar con nuestras buenas acciones y con las acciones que Dios preparó para que ustedes y yo anduviéramos en ellas, sea nuestro Padre Celestial. Pero tenemos adicional, aun cuando lo estamos haciendo en esa conciencia, pues Dios no se queda con los brazos cruzados y dice, ok, bueno, ya me van a dar la gloria, ok, estoy de acuerdo. Y qué bueno. No, Él sigue actuando en favor nuestro. Dice la palabra de Dios que seremos bienaventurados en la tierra. Esta es una indicación más de que esta promesa de bendición por la obediencia que estaba relacionado con el antiguo pacto, ¿verdad? Pues también observamos que se trataba mucho más con las bendiciones terrenales y físicas que con los asuntos eternos y espirituales. Pero hoy entendemos a través del nuevo pacto que no solamente son las bendiciones terrenales y físicas las que Dios está acercando a nuestras vidas y está derramando a nuestras vidas, sino que esta bienaventuranza, estas bendiciones,
también atienden a los asuntos eternos y sobre todo en este momento a los asuntos espirituales. Porque ustedes y yo estamos siendo bienaventurados aquí en la tierra a través de la bendición de todo lo que estamos recibiendo espiritualmente. Yo creo que tú eres capaz ya junto conmigo de levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias porque ahora entiendo que toda mi vida depende de ti y tú provees. En ese sentido, pues estamos completos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mullirás toda su cama en su enfermedad. Pues la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que la miseria y el bajo estado de David en este salmo se debían a una enfermedad. Y bueno, lo vamos a ver en el versículo 8. Y la verdad es que quizá estaba en peligro de muerte, como lo veremos ahorita cuando leamos la siguiente porción en el versículo 5. Pero David confiaba en que Dios lo bendeciría por su bondad anterior para con los débiles y necesitados. Esa expresión de mullirás toda su cama en su enfermedad, quiero decirles que es una expresión muy fuerte, mis amados, cuando comprendemos que cuando una persona está postrada en una cama de hospital o en una cama en donde no se puede levantar, donde no puede hacer nada porque tiene una enfermedad que lo lleva a esa condición, desgraciadamente las camas se vuelven tan duras, tan agresivas con la piel de la persona que está allí, que empieza a llagarse la piel de esa persona. Y muchas ocasiones, bueno, ahora ya se tiene alguna tecnología de algunas almohadas o hasta de algunos colchones que de alguna manera como que se adaptan al cuerpo, son un poco más mullidos. Esa es la palabra, ¿verdad? O en su defecto, pues tenemos la necesidad de andar ayudándole a esa persona, cambiándola de lugar, tratando las heridas que se le van generando por esas llagas que se presentan después de un tiempo de estar postrado en una cama. Bueno, esta expresión de mullirás toda su cama, pues justamente refiere a que Dios en su misericordia, ¿verdad? A través de la enfermedad, siempre va a mostrar para nosotros la bendición de provocar que estemos de alguna manera confortables. Estando en sus manos, nosotros tenemos que comprender que Él está poniendo lo mejor para poder llevar y sobrellevar ese tiempo en donde pues no podemos hacer mucho por nosotros, ¿verdad? Pero Él sí. Entonces, el mullir la cama de un enfermo, mis amados, es algo misericordioso. Es algo que de verdad cuando una persona siente que hay alguien a su lado que le está tratando de apoyar, siente bendición, siente alivio, siente refresco. Yo lo he vivido en la vida de varios de mis hermanos, en donde pues he tenido la oportunidad y gracias a Dios de apoyar en ese sentido. Y qué bendición se genera cuando ves la mirada de una persona que ha estado durante mucho tiempo en cama y que tú seas capaz de apoyar porque has atendido a esta palabra. Yo espero que esté siendo muy claro en ese sentido, porque aquí es a donde nosotros tenemos que entrar en acción, mis amados. Ya de los versículos 4 al 6 hay una súplica de un pecador por misericordia contra los enemigos que hablan maldad. Y dice la palabra de Dios, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Bueno, pues miren, aquí sin decirlo directamente, David parecía apelar a Dios sobre la base de sus propias buenas obras, ¿verdad? Jehová, ten misericordia de mí. Especialmente la consideración que había hecho en el primer versículo, por los pobres, por los necesitados. Y entonces vemos que a la luz de su relativa justicia, y digo relativa porque acordémonos que la justicia solamente viene de Dios, pero nosotros entre seres humanos, pues relativamente también podemos mostrar justicia, ¿verdad? Y de acuerdo con los términos del antiguo pacto, pues David podía pedirle a Dios misericordia y bendición.
Spurgeon hace un comentario respecto a esto y dice, no se apela a la justicia, el peticionario más bien insinúa la recompensa prometida, pero va directo a exponer su súplica a los pies de la misericordia. Y es por eso que nosotros tenemos que comprender que pues ahora nosotros tenemos la justicia de Dios ejercida en la fe que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Está muy claro en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, entendemos que ahora, en la era de la gracia, pues nosotros solamente podemos insinuar la recompensa que Dios ha prometido, porque su misericordia ya se ha mostrado. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso, mis amados. Esta es una súplica de misericordia en vista del trato despiadado que el salmista en ese momento ha estado recibiendo tanto de sus enemigos como de sus propios amigos. Y esta súplica es muy puesta para nosotros cuando tenemos este tipo de condiciones, cuando hemos sido tratados despiadadamente por las personas que pues dicen que nos aman, que de alguna manera hemos sentido, ¿verdad?, la puñalada en la espalda y que de alguna manera pues nosotros le pedimos misericordia a Dios porque nos duele, porque lastima, porque tal parece que no se dieron cuenta de que están matando ilusiones, que están destruyendo anhelos, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos que pedirle misericordia a nuestro Padre Celestial, mis amados, pero también recordemos que muchas veces nosotros somos los que provocamos ese tipo de daño y que si alguien también pide misericordia a Dios, pues Dios va a tomar un trato especial para aquellos. Si nosotros somos los que estamos provocando un daño, pues no nos sorprenda, ¿verdad? Que después tengamos que estar pagando consecuencias. Muchas de las cosas que vienen a nuestra vida, pues simplemente es el reflejo de nuestras propias actitudes, mis amados. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, no hagas o no trates a los demás como no quieres ser tratado. O trata a los demás como quieres que te traten. Así de sencillo es. Entonces, aquí vemos cómo el salmista, el rey David, le hace una observación a Dios de una manera muy especial. Y esto también lo tenemos que aprender, mis amados. Le dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David sabía que había hecho muy bien en muchas ocasiones, ¿ah?, atendiendo al menesteroso, al necesitado, pero eso no borraba sus pecados. Él comprendía que sus pecados estaban dirigidos contra Dios y que lo convertían en una persona enferma o herida que necesitaba sanar su alma. Recordemos el comentario anterior, seguramente su cuerpo estaba enfermo, pero lo más importante en ese momento era que su alma estaba enferma. Y muchas veces nosotros nos presentamos así delante de Dios. Yo he explicado, mis amados, que contra el primero que pecamos es contra Dios, no contra la persona a la que agredimos o a la que ofendemos o a la que contra la que despotricamos o somos irreverentes. Primeramente estamos pecando contra Dios porque todos, en primer lugar, somos creación de Dios y Dios ama su creación. Pero más importante es cuando todavía nos atrevemos a pecar o a actuar mal en contra de un hijo de Dios. Porque Dios de verdad que sale al quite. Él sale a la defensa de sus hijos. Él nos ama. Y por eso muchas veces vemos cómo vienen las consecuencias contra aquellas personas que han tomado una decisión equivocada en contra de nosotros, porque contra quien primero pecamos es contra Dios. Y recuerden que nosotros también estamos en la misma condición. Y fíjense, podemos identificar al menos tres formas en las que David dice que necesitaba sanar su alma. Él necesitaba sanar su alma por la gran angustia que vivía en ese momento. Él necesitaba sanar su alma por el efecto del pecado que él sentía y que sabía que había cometido. Y él tenía que sanar su alma por la tendencia
a pecar. Entonces, aquí cabe perfectamente bien nuestra condición. Tú y yo muchas ocasiones necesitamos que nuestra alma sea sanada por el poder del Espíritu Santo, que Él es el que viene a sanar realmente nuestras heridas, por la angustia que de repente sentimos a través de las circunstancias que pasamos. También necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sane nuestra alma del efecto del pecado que hemos cometido, al revelarlo, al sacarlo a la luz en nuestra conciencia y poder hacer teshuvá, poder venir delante de la presencia de Dios y arrepentirnos genuinamente. Tenemos que sanar nuestra alma porque tenemos algo muy especial, mis amados, que es el Yetzer Hará, nuestra tendencia, nuestra mala inclinación al pecado. Recuerden que nosotros luchamos contra tres situaciones, tres factores poderosos que están en nuestra contra constantemente. Esa tendencia a pecar está dada porque tenemos al principal enemigo de nuestras almas, a Satanás y sus huestes. Ese es uno de los factores de nuestra mala inclinación, de nuestro Yetzer Hará. La segunda es el mundo que nos rodea, que constantemente nos jala, ¿verdad? Nos trata de llevar a las tendencias que vive el mundo y nos quiere llevar en su corriente, ¿verdad? Y el tercer elemento de Yetzer Hará es justamente nuestra carne, que es contra lo que más peleamos constantemente, ¿verdad? Porque nuestra carne nos exige, nos pide, y sobre todo cuando alimentamos más a nuestra carne que a nuestro espíritu, o a nuestra alma que a nuestro espíritu. Entonces, esa mala inclinación al pecado, pues tiene que ser sanada con el poder del Espíritu Santo, porque tú y yo ya nos hemos dado cuenta de que hemos querido salir de la mala inclinación a nuestro pecado, de nuestra mala tendencia a pecar, pero nuestras fuerzas no alcanzan, mis amados. Es por eso que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios para poder salir de esa condición. Jesucristo ya hizo lo completo, ¿ah? Él ya cumplió con el sacrificio perfecto, pero seguimos en este mundo y nuestra tendencia es pecaminosa. Entonces, Dios ya nos perdonó, pero nosotros, si no estamos adheridos a la vid verdadera, si el Espíritu Santo de Dios no es el que nos guía, no es nuestra muleta, nuestro paracletos, pues desgraciadamente la mala tendencia nos lleva a pecar otra vez. Entonces, tenemos que ser sanos en el nombre de Jesús, no solamente físicamente. Eso es lo de menos para Dios. La verdadera condición es nuestra alma, nuestra verdadera posición delante de Dios. David hizo una confesión clara y honesta de sus pecados cuando dijo, porque contra ti he pecado. Esta fue una confesión sin excusa, mis amados. No trató de decir, chin, pero es que yo pequé porque, no, no, no. Él lo hizo claramente, honestamente. Le dice, Señor, yo he pecado contra ti. Lo hizo sin reservas. O sea, no dijo, mira, nada más pequé poquito. O acuérdate que ayer yo ya te pedí perdón por los pecados de ayer. No, lo hizo sin reservas, mis amados, porque contra ti he pecado. E hizo una confesión sin superficialidad. Él fue a lo profundo de su corazón y por eso declara eso, porque contra ti he pecado. Saúl, el rey Saúl, y el mismo Judas dijeron cada uno, he pecado. Pero David dice, he pecado contra ti, Señor. O sea, una cosa es reconocer que hemos fallado y con eso nos escudamos porque pensamos que es contra el hombre, ¿verdad? Pero otra cosa es entender que hemos fallado, que hemos errado en el blanco, pero contra Dios, porque allí es a donde las cosas se ponen verdaderamente en el punto. Ujú. Entonces, Spurgeon dice al respecto que aplicando la petición a David y a otros creyentes pecadores, que extrañamente evangélico es el argumento, sáname, no porque soy inocente, sino porque he pecado. Ujú. Y cuán contrario es esto a toda súplica fariseica, dice el Señor.
dice Spurgeon. Muchas veces estamos pidiendo sanidad porque nos consideramos inocentes. No, tenemos verdaderamente que considerar que necesitamos la sanidad porque hemos pecado y hemos pecado contra Dios, mis amados. Hay muchos pecados que nos llevan a enfermedad y no solamente física, sino del alma. Voy a citar a un comentarista bíblico que se apellida Van Gemeren, que dice: no hay nota de desesperación en su oración. El salmista no se deprime por el peso de su pecado. Es probable que haga una confesión general de los pecados involuntarios que pudo haber cometido. Entonces también tenemos que comprender que hay cosas que de repente no entendemos como pecado, pero que tenemos que llevarlo a la luz de la declaración y decirle al Señor: Padre, si he pecado en algunas cosas en donde yo no me he dado cuenta, no he sido consciente, ayúdame a tener conciencia de eso, para que de esa manera mi exposición delante del rey sea completa. Después el rey David dice: mis enemigos dicen mal de mí. David conocía el dolor y la dificultad del mal y las mentiras que divulgaban sobre él. Y ahora, como creyentes en todas las épocas, David tuvo que soportar calumnias y difamaciones de carácter, a veces escandalosas. Seguro estoy que tú y yo hemos pasado por eso mismo. Hemos conocido el dolor y la dificultad de las mentiras, del mal que se divulgan contra nosotros. Miren, no debemos olvidar que David fue un buen rey. Entonces, ¿por qué David habría tenido tantos enemigos si en realidad era un buen rey? Era una persona moral. ¿Por qué? Pues la razón son los celos, mis amados. Es la envidia, así como el deseo de poder de aquellos que estaban celosos de lo que David hacía. ¿Cuántas veces tú has sentido la envidia de la gente que te rodea? Los celos de la gente que está a tu alrededor y que acusan incorrectamente, que acusan indiscriminadamente, señalan. A menudo es la suerte de un hombre bueno que se hable mal de él, que se malinterpreten sus motivos e incluso sus actos más benévolos. Yo, con todo respeto y amor, les puedo decir que de mi persona han hablado mucho y me han señalado y han hecho observaciones sin fundamento, sin sentido, y duele, mis amados, porque pues es de las personas que uno ama a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, no seamos partícipes de ese tipo de actitudes o de condiciones. Miren, desde la historia temprana del cristianismo se nos cuenta las razones por las que los cristianos fueron perseguidos, o al menos por qué la gente en el Imperio Romano pensaba que los cristianos eran dignos de persecución, de señalamiento, de conspiración, de calumnia, de envidia, ¿verdad? De celos. Bueno, pues les voy a decir algunas eh, de los pensamientos que seguramente tenían, por los cuales pensaban que los cristianos eran dignos de ese tipo de señalamientos. Primero, fíjense que acusaron a los cristianos de hostilidad a los emperadores y conspiración contra el Estado romano. Acusaron a los cristianos de incesto. Acusaron a los cristianos de canibalismo. Acusaron a los cristianos de ser ateos, imagínense nada más. Acusaron a los cristianos de odiar a la humanidad. Acusaron a los cristianos de ser la razón por la que los problemas plagaban el imperio. A final de cuentas, acusaron a los cristianos de haber quemado, ¿verdad? El templo, como si ellos hubieran tenido algo que ver. Entonces, vemos que los enemigos, desde el cristianismo primitivo, hablaron mal de los seguidores de Jesús y dijeron mentiras. Fueron mentiras porque los cristianos fueron buenos ciudadanos y oraban por el emperador. Los cristianos vivieron vidas puras y morales. Los cristianos nunca practicaron nada parecido al canibalismo. Los cristianos ciertamente no eran ateos,
tenían una confianza plena en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Los cristianos amaban a los demás y lo demostraron todo el tiempo, con un buen ejemplo. Los cristianos no hicieron que el imperio fuera mejor, pero tampoco que fuera peor, ¿verdad? Porque obviamente ellos no tenían decisión, no tomaban decisiones en el imperio. Entonces, sin embargo, todas las mentiras, desgraciadamente, fueron comúnmente creídas y los cristianos fueron perseguidos por esas mentiras. Vemos desde la temprana iglesia que los apologistas de la iglesia primitiva hicieron lo que pudieron para decir la verdad, pero fue una batalla perdida en relaciones públicas. Esas mentiras se creyeron popularmente. ¿Quién es un apologista? Es una persona que defiende la fe, que defiende sus creencias, su doctrina. Y hubo muchos que se levantaron propiamente para defender la iglesia, pero pues simplemente acuérdense que el enemigo es muy diestro para ocultar la mentira y hacer caer en su trampa a mucha gente que no tiene abiertos sus ojos espirituales. Después viene el rey David y dice que preguntan sus enemigos, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Pues esto es lo que se decían entre sí los enemigos de David, que hablaban maldad, ¿verdad? No podían esperar a que David muriera y hacían todo lo posible para que su muerte sucediera. Dice David, y si vienen a verme, pues bueno, esa palabra verme se utiliza para visitar a los enfermos en el segundo libro de los Reyes, ahí en el capítulo 8, versículo 29, y habla de condolencias mentirosas. Son personas que llegan a visitar a un enfermo, pero solamente por morbo. Mientras se recopila con avidez síntomas alentadores de que la enfermedad no tiene remedio, es cuando van y lo visitan y le dicen, qué bueno que estás aquí, casi, casi. Fíjate que vengo a visitarte para ver exactamente qué tan mal estás. En vez de que vengan a traer bendición, un comentario propositivo, que alienten, todo lo contrario. Ajá. Según Boyce, otro comentarista bíblico, dice que cuando visitaban al rey, sus cortesanos decían las cosas correctas. Decían, por ejemplo, oh rey, lamentamos mucho saber que estás enfermo. Oh rey, hemos estado orando por ti y seguiremos orando. Oh rey, esperamos que te recuperes muy pronto. Oh rey, todo está bajo control, tú tranquilo. ¿Hay algo que podamos hacer por ti, rey? Miren, estas palabras eran pura hipocresía. Esas personas no esperaban que David mejorara. Después de que lo dejaban, decías como, ¿no se veía horrible? Yo ya lo veía con un color verde difunto que no aguanta ese pobre compa. ¿Ah? No creo que lo vaya a lograr. Así es la gente. Ese tipo de personas que su corazón recoge para sí iniquidad. Y así es como David pensaba en el corazón maligno, como un imán, constantemente atrayendo pecado e iniquidad adicionales sobre sí mismo. Ese es el tipo de personas que, desgraciadamente, lejos de bendecir, solamente maldicen. Y bueno, por eso vemos ya entre los capítulos 7 al 9 los murmullos y la traición. Y dice la palabra de Dios, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Miren, esta declaración tan fuerte de decir, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, pues vemos cómo David conocía, o por lo menos podía sentir, mis amados, las conspiraciones murmuradoras puestas en marcha contra él, destinadas a maquinar su mal, su destrucción. Dice Spurgeon que el espía se encuentra con sus camaradas en cónclave y los pone a todos a murmurar. ¿Por qué no podían hablar? ¿Tenían miedo del guerrero enfermo?
o sus maquinaciones eran tan traicioneras que debían ser urdidas en secreto. Bueno, pues vemos realmente, mis amados, que la gente que está orquestando el mal normalmente lo hace en secreto, a escondidas. ¿Cuánta gente hemos visto que murmura? Es uno de los pecados más destructores, mis amados, en contra de la iglesia de Jesucristo. Y somos desgraciadamente nosotros mismos los que nos decimos hijos de Dios, los que nos prestamos a ser esas personas muchas ocasiones. Hoy el Señor nos está llamando a que dejemos ese tipo de actitudes. La murmuración no es para nosotros, mis amados. Y es por eso que vemos cómo las mismas armas que se emplearon en contra del rey David, ahora en estos tiempos se emplean con frecuencia contra los siervos de Cristo. Pero por eso ustedes y yo no debemos desanimarnos de seguir a nuestro maestro. Tenemos que aprender a echar para adelante, ¿verdad? El Señor está con nosotros y Él va a poner las cosas en orden. Que tenga misericordia de los que levantan murmuración en contra de la iglesia de Jesucristo. Porque quiero decirles, mis amados hermanos, que la iglesia local no le pertenece al pastor ni al liderazgo. La iglesia local y la iglesia universal de Cristo justamente fue ganada por Él, por su preciosa sangre. ¿Nosotros qué hicimos? Dios tuvo misericordia de nosotros y nos vio y puso algo en nosotros que ahora simplemente somos instrumentos para su gloria. Somos simplemente pues sus siervos, ¿verdad? Sus trabajadores, pero el verdadero dueño de la iglesia es Él. Entonces, cuando alguien se atreve a murmurar en contra de la iglesia, está murmurando en contra de Dios. Y hay gente que, pues, ya no utilizamos este tipo de expresiones, ¿verdad? Como cosa pestilencial se ha apoderado de él, pero sí utilizamos muchas expresiones que denigran, que soslayan, que agreden. Miren, pudo haber sido cierto que algo pasó en el cuerpo físico de David. Pues de hecho David lo escribió en una época de enfermedad, como está también en el Salmo 38, versículo 3, y entre los versículos del 6 al 8 también, del Salmo 38, como ya lo estudiamos. Pero los enemigos de David se alegraban al pensar que podría morir y que tal vez no volvería a levantarse. Ellos deseaban ese mal. Y déjenme decirles que muchos hermanos, y lo pongo en unas comillas grandísimas, supuestos hermanos en Cristo, cómo están actuando con este tipo de declaraciones en contra de la iglesia. Y ahorita muchos se alegran porque hay muchas iglesias que desgraciadamente han tenido que cerrar sus puertas por lo que estamos pasando de la pandemia. Y tal pareciera que fueran los enemigos del pastor, del liderazgo de aquellas iglesias. Yo quiero abrir mi corazón. Saben que mucha gente pensaba que Aljaba de Dios iba a cerrar y nunca más iba a volver a abrir sus puertas. Y desgraciadamente de personas que comieron de la mano de los que estábamos allí, de los que seguimos allí, de personas que se decían nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, que obviamente ya no están con nosotros, pero pensaban y deseaban. Entonces podemos imaginar cómo los enemigos, probablemente amigos fingidos, ¿verdad? Decían esto de David mientras él sufría en su lecho de enfermedad. Pero vemos que también ahora actúan de la misma condición en contra de la iglesia de Jesucristo. Lo que decían era fuerte y condenatorio hacia David. La palabra vil es una palabra mal, que es una traducción de Belial, y también podría traducirse como una enfermedad del diablo o una enfermedad maldita. Y por eso ellos pensaban que él estaba maldecido de parte de Dios. Y miren, después David dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Bueno, pues vemos aquí que la aflicción de David se hacía más amarga,
porque entre sus enemigos estaban los que alguna vez habían sido un hombre de mi paz, como lo decía David. Él sabía lo que era cuando amigos de confianza, aquellos con los que tenía una relación cercana, por ejemplo, por eso dice, el que de mi pan comía, lo traicionaban. Él sabía. Tú y yo podemos saber cuándo una persona viene y te da la puñalada trampera, ¿verdad? Sabemos cuándo nos traicionan. Por ejemplo, David fue traicionado por su propio hijo Absalón. Eso lo vemos en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y también fue traicionado por un consejero de toda la confianza de David, llamado Aitofel. Y ahí mismo, en el mismo capítulo 15 del segundo libro de Samuel, lo vemos. ¿Qué herida más grande puede haber que un amigo traicionero, mis amados? ¿Qué herida más profunda podemos sentir cuando de la persona que dice que te ama, viene y te traiciona? Es una herida muy fuerte. Y fíjense, en el sentido final y más siniestro, pues esto se cumplió cuando Judas traicionó a nuestro Señor Jesús. Jesús aplicó estas palabras específicamente a Judas y a su traición. En Juan capítulo 13, versículo 18, Jesús citó esta frase, pero solo las palabras: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Algunos piensan que Jesús deliberadamente no mencionó las palabras en quien yo confiaba porque no confiaba en Judas. Sin embargo, Jesús lo nombró tesorero entre los discípulos. Fíjense cómo a través de lo que nos narra Juan capítulo 12, versículo 6 y capítulo 13, versículo 29, nos hace entender, como dice Spurgeon, el beso del traidor hirió el corazón de nuestro Salvador tanto como el clavo hirió su mano. Otro comentarista que se apellida Paul dice, así que estas palabras se cumplieron literalmente en David y sin embargo, el Espíritu Santo que las dictaba miró más allá en ellas, incluso en Cristo y Judas, en quienes recibieron una realización más completa, más profunda. El hecho de la expresión ha levantado contra mí su calcañar significa un acto de traición, mis amados. No solo se da la espalda, sino que realmente se da una fuerte patada, ¿verdad? Como la que podría dar un caballo violento. Ese es el dolor realmente que se siente cuando alguien traiciona. Y ya en la segunda parte de este capítulo número 41 del libro de los Salmos, hay una súplica y una alabanza, mis amados. Dice entre los versículos 10 al 12, cómo David ora y pide misericordia a Dios y le pide que él triunfe sobre sus enemigos. Y dice la palabra de Dios, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bueno, pues David no solo oraba por perdón y liberación, sino también por el triunfo sobre sus enemigos. Como un ungido del Señor, se sentía justificado en esto y buscaba la liberación de Dios como evidencia de que Dios estaba muy complacido con él. Dice Kidner que la súplica les daré, el pago es inusual, ya que los salmos principalmente oran para que Dios mismo haga eso, o sea, que Él mismo pague a aquellas personas que han traicionado, que han hecho el mal. ¿Ah? Y aquí David le dice, yo les voy a dar su merecido, yo les voy a dar su pago. Bueno, mis amados, también quiero decirles que nosotros no solo pues ya tenemos el perdón y la liberación de nuestras vidas, mis amados, sino que ahora tenemos el triunfo sobre nuestros enemigos. Y como ungidos del Señor, porque verdaderamente es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, Él nos ha ungido y tenemos que sentirnos justificados. ¿Mm? Y tenemos que ver que la liberación de Dios es una evidencia de que Dios está complacido con nosotros. Él ha puesto por estrado de nuestros pies a nuestro enemigo principal.
Ahora nosotros tenemos que aprender a poner las cosas en ese mismo orden y darle su pago también. Ponerlo en esa condición en donde el Señor nos dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Ese es el pago que tú le tienes que dar. Muchas veces tú te ibas en la condición de lo que el enemigo te llamaba, pero ahora el pago es resistencia, es quitarlo ya de tu condición, arrojar el pecado a otra condición que ya no te pertenece. Y por eso David decía, en mi integridad me ha sustentado. David sentía que en contraste con sus enemigos, él era un hombre de integridad, o sea, un hombre completo delante de Dios. Y aún así necesitaba que Dios lo sustentara en su integridad, porque Él es el único que nos sustenta en eso. Porque tenemos que reconocer que la obra es de Dios en nosotros. Y David así lo entendía. Lo que tú y yo podemos hacer y lo que tú y yo hacemos correctamente es porque Dios nos está sustentando. Es su obra la que está obrando en nuestra vida. Y por eso David decía claramente, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esto era lo más importante para David y debe ser lo más importante para nosotros. Aún más importante que el triunfo sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de David. Porque estar delante del rostro de Dios significa disfrutar de su favor, de su compañerismo, de su bendición, de su amor, de su gloria, mis amados. Spurgeon dice aquí, pararse ante un monarca terrenal se considera un honor singular, pero, y hace una pregunta muy fuerte, ¿cómo será ser un cortesano perpetuo en el palacio del Rey eterno, inmortal, invisible, glorioso? Tú y yo somos esos cortesanos. Imagínate qué vamos a vivir cuando estemos perpetuamente, para siempre, eternamente, delante del Rey. Mis amados, aquí tenemos que notar que todos los beneficios del versículo 11 y 12 están en tiempo presente. O sea, David no creía que Dios se los daría. Él declaraba que ya los tenía. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Declarar que la bendición de Dios está presente en nuestra vida y hacer uso de lo que Dios está poniendo a nuestro alcance. Por eso Efesios 3:12 es muy claro, 3:1, cuando dice, no, 1:3, perdón, Efesios 1:3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde el principio de los tiempos. Él ya lo hizo. Ahora ya los tenemos presentes. Amén. Y bueno, ya por último, en el versículo 13, hay una conclusión con alabanza. Y dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, pues muchos comentaristas creen que este es el final no solo de este salmo, sino del primer libro de los salmos. Aquí Jehová es honrado como el Dios del pacto de Israel. Y era apropiado que David terminara el canto con los ojos puestos en el Señor, no en sí mismo, ni menos en sus enemigos. Y nosotros podemos diferenciar, quiero hacer este comentario porque es propio, el libro de los Salmos en conjunto se ha puesto en una condición en donde hemos aprendido a separarlo en 5 libros. Es como la Biblia, que está dividida en 66 libros. Bueno, pues el libro de los Salmos en su completo, del Salmo 1 al 150, los podemos separar en 5 libros. Viene de el primer libro, del Salmo 1 al 41, que es este. Después el segundo libro viene del Salmo 42 al 72. Están 31 salmos. En el primer libro son 41 salmos. En el libro número 3 está del Salmo 73 al 89, son 17 salmos. El libro número 4 son del Salmo 90 al 105, que son 17 salmos. Y del libro 5 está del Salmo número 106 al número 150. Y aquí hay 44 salmos. Entonces, cada uno de los 5 libros termina con un estallido de alabanza, rematando por un doble amén.
Aquí, en el Salmo 41, en el Salmo 72, en el Salmo 89 y un amén y un aleluya en el Salmo 106. O finalmente, lo que es virtualmente un doble aleluya en el Salmo 150. Ciertamente, todo un salmo de doxología, el último, el final, ¿verdad? El 150. Entonces, mis amados, por ejemplo, Morgan pensaba que el énfasis en Jehová, el Dios de Israel, en esta doxología, era apropiado para el primer salmo, para el primer libro de los salmos. El nombre predominante de Dios que se encuentra en esta colección es Jehová. Los cánticos han expresado de diversas formas todo lo que este nombre significaba para los hombres de fe. Así la doxología pronuncia la alabanza de Jehová, quien es el Dios de Israel. Por los siglos de los siglos, pues entendemos que el Señor debe ser alabado como un Dios eterno, que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, la palabra eterna en hebreo significa el punto de fuga. ¿Ah? La idea es que el Dios de Israel es Jehová desde el pasado que está más allá del conocimiento humano hacia el futuro que es igual a sí, que aún no tenemos el conocimiento total. Para nosotros la gran verdad se hace más clara en las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Con esto terminamos este salmo, hermoso salmo. Como vimos, terminamos el primer libro de los salmos, de esos 5 que se pueden mencionar así, y pues vamos a darle la gloria a Dios, mis amados. Vamos a darle toda la gloria a nuestro Rey. Amén.